El banco olía a papel viejo y cera para pisos con esa calma estéril que normalmente me tranquilizaba. Pero esa mañana mis manos sudaban contra la correa de cuero de mi bolso, mientras esperaba en la fila. 280.000 pesos. Ese era el número que había juntado peso a peso, cosiendo hasta altas horas de la noche, saltando mecenas fuera, dejando de lado mis propias revisiones médicas, solo para que sumara. Era el regalo que me había prometido darle a mi única hija Amalia, su luna de miel en Cancún. Cuando la cajera gritó «Siguiente», mis rodillas temblaron, pero avancé intentando mostrar orgullo en lugar de miedo. Firmé el formulario, deslicé mi identificación por el mostrador y la vi teclear en la computadora. Mi celular vibró en el bolsillo de mi abrigo. Un zumbido pequeño, nada fuera de lo común, pero lo cambió todo. Lo saqué esperando un recordatorio de la farmacia o un mensaje de mi vecina Consuelo. En cambio, era Amalia. «Mamá, no vengas a mi boda. Emiliano no te quiere ahí. Tu presencia lo arruinaría». Las palabras se nublaron mientras parpadeaba. Por un segundo pensé que era un error, una broma cruel. Pero entonces otra notificación apareció en la pantalla. Una foto. Amalia y Emiliano sonriendo con copas de champán, con una leyenda en su perfil. «Familiares tóxicos no invitados». Sentí la sangre subirme a los oídos. La voz de la cajera cortó el aire alegre inconsciente. «Y entonces está enviando los 280.000 al resort en Cancún, ¿verdad?». Mi mano se congeló sobre el bolígrafo. Miré el recibo. Mis ahorros, mis años de sacrificio, listos para desvanecerse en un paraíso que ahora no tenía lugar para mí. Mi hija no solo me había excluido, sino que me había humillado públicamente. No era solo rechazo, era borrarme. Me enderecé forzando mi voz a mantenerse firme. «Cancélelo». La cajera parpadeó. «Perdón, cancele la transferencia». Repetí. Cambié de opinión. Dudó, luego asintió devolviéndome los papeles. Recogí mi identificación y la guardé en mi cartera con movimientos rígidos y deliberados. Alguien en la fila detrás de mí tosió con impaciencia, pero no volteé. Salí del banco con el celular aún en la mano, la pantalla brillando con la foto de Amalia y Emiliano, sus sonrisas amplias, su leyenda afilada como vidrio. Mi pulgar dudó, luego presionó. «Bloquear». Sus números desaparecieron en el silencio. Afuera el aire otoñal me cortó el rostro más frío de lo que esperaba. Los autos pasaban por la avenida principal. La gente reía cerca del café al otro lado de la calle. La vida seguía como si nada hubiera cambiado. Me quedé en la banqueta una mujer de 66 años, aferrando un bolso lleno de dinero no gastado y un corazón que de repente se sentía vacío. Por un momento no pude moverme. La imagen de Amalia de niña parpadeó en mi mente, su mano en la mía el primer día de escuela, su voz chillando cuando la sorprendí con una bicicleta de segunda mano. Me había prometido después de que mi esposo murió que ella nunca carecería de amor ni apoyo. Y ahora había declarado al mundo que yo era tóxica. Respiré hondo, levanté la barbilla y obligué a mis pies a avanzar. El sonido de mis zapatos en el pavimento me estabilizó, aunque mi pecho dolía. Al llegar a la esquina pasé por la florería donde una vez pedí flores para el recital de secundaria de Amalia. Seguí caminando. Para cuando llegué a mi coche la decisión ya estaba firme, dentro de mí dura como piedra. La transferencia estaba cancelada. El dinero se quedaría donde pertenecía conmigo por ahora. Y al sentarme tras el volante, supe que esto no era el final. Era solo el comienzo de una batalla que nunca esperé pelear. Cuando manejé de regreso a casa desde el banco, el silencio en el coche me presionó más fuerte que cualquier sonido. No encendí el radio. No quería compañía. Todo lo que podía escuchar era la voz de Amalia en mi cabeza fría, en letras. «Emiliano no te quiere ahí. Tu presencia lo arruinaría». En un semáforo saqué mi pequeño cuaderno de cuero del bolso. Sus bordes estaban desgastados,
las costuras deshilachadas, pero las páginas dentro contaban la historia de mi vida con más honestidad que cualquier diario. Línea tras línea, en mi letra pulcra fechas, números, notas. Este era mi registro no solo de dinero, sino de sacrificio. Lo comencé hace 15 años, el día que mi esposo Julián murió. Tenía 51 años con una hipoteca, una hija adolescente y un corazón tan pesado que apenas latía. El duelo pudo haberme tragado entera, pero la supervivencia no lo permitió. Encontré trabajo en una sastrería local. Luego tomé proyectos extras en la mesa de mi cocina por las noches. Cosía vestidos de novia para desconocidos mientras lavaba trastes en el mismo fregadero, donde antes dejaba secar las loncheras de Amalia. El cuaderno me mantenía honesta. Cada peso que ganaba, cada centavo que gastaba, iba a esas páginas. Algunos días las notas eran crueles. Sin medicina este mes las pastillas para la presión pueden esperar. Otros días eran más suaves. Zapatos para Amalia talla 23 en oferta. Escribía las palabras no como excusas, sino como prueba de que seguía en pie, seguía dando incluso cuando dolía. Recordé el invierno en que Amalia quería un vestido para el baile de secundaria. Había visto uno en una boutique de satén azul claro con lentejuelas en el corpiño. Sabía que el precio consumiría el sueldo de un mes, así que hice lo que siempre hacía. Improvisé. Guardé retazos de alteraciones, cosí hasta que mis dedos sangraron y armé algo lo bastante cercano al sueño que ella había señalado. Cuando giró en ese vestido en nuestra pequeña sala, sonriendo a su reflejo en el espejo empañado, pensé que los sacrificios valían la pena, pero los sacrificios nunca se quedan pequeños, se multiplican. Dejé pasar vacaciones, ropa nueva, incluso un coche que me hubiera ahorrado la vergüenza de manejar un sedán de 20 años a la iglesia los domingos. Mi cuaderno se hizo más grueso, más pesado. Cada entrada prueba de dónde habían ido mi dinero y mi amor. Todo se canalizaba hacia Amalia. Ahora, mirando su mensaje, me pregunté si alguna vez vio esos sacrificios por lo que eran, o si las sonrisas y palabras suaves de Emiliano la habían convencido de que eran solo carencias. Cerré el cuaderno en el siguiente semáforo aferrándolo como si pudiera anclarme. Mi casa apareció al final de la calle, la misma casita de adobe que Julián y yo compramos cuando Amalia aún estaba en primaria. Las contraventanas necesitaban pintura. El porche se hundía un poco, pero era mía. Cada clavo, cada viga cargaba la historia de noches arreglando lo que se rompía cuando no había hombre para subir la escalera. Adentro puse el cuaderno en la mesa de la cocina. Preparé café fuerte y amargo. Luego abrí el libro otra vez en la última entrada. Fondo para regalo de boda. 280.000 ahorrados. Transferencia. A Cancún pendiente. Tomé mi pluma, tracé una sola línea a través de ella y escribí, debajo, cancelada. Fondos retenidos. La tinta se filtró ligeramente en el papel final y quedé inflexible. Me recosté escuchando el tic-tac del reloj de pared y dejé que la verdad se asentara. Cada sacrificio que había hecho seguía siendo mío para recordar. Lo que Amalia eligiera olvidar era cosa suya, no mía. Cerré el cuaderno, lo guardé en mi bolso y me di cuenta de que la próxima vez que lo abriera no sería para anotar otro regalo para ella. Sería algo completamente diferente, porque Emiliano ya había comenzado a encontrar nuevas formas de alcanzarme. Todavía recuerdo la primera vez que vi a Emiliano. Era una tarde húmeda de junio, de esas en que las tablas de mi porche olían levemente a savia de pino y las chicharras ahogaban cualquier otro sonido. Amalia había estado hablando de él durante semanas con una ligereza en la voz que no había escuchado desde que era niña. «Es brillante, mamá», decía una y otra vez. «Está empezando su propia empresa tecnológica. Me hace sentir que el futuro ya llegó». Quise creerle. Quise verla amada, valorada, elevada. Así que preparé pastelillos de limón y saqué mis mejores tazas de café, las que no estaban desportilladas.
Cuando su coche entró al camino elegante, negro, tan nuevo que brillaba como cristal, alisé mi falda y me dije que debía mantener la mente abierta. Emiliano salió con una chaqueta entallada sin corbata, el cabello peinado como si acabara de salir de un comercial. Su sonrisa era rápida, segura, de esas que parecían ensayadas. Me dio la mano con firmeza. Me llamó señora Armenta, aunque lo corregía Irene, y traía un ramo de lirios que seguro Amalia le había sugerido. Al principio fue fácil ser cortés. Hablaba rápido sobre rondas de financiamiento, inversionistas, proyecciones. Asentí intentando seguirle, aunque el lenguaje de las startups me era ajeno. Yo conocía el idioma de las agujas y el hilo de contar centavos de facturas de luz. Él conocía el idioma del capital de riesgo y las estrategias de salida. A mitad del café, sus ojos recorrieron mi sala. «¡Qué casita encantadora!», dijo. Rústica como de otra época, casi como un cápsula del tiempo. Amalia rió rozando su brazo. «Siempre ha vivido aquí, es acogedora». Sentí calor subiéndome a las mejillas. Mi casa era vieja, sí, pero también era el lugar que había parchado y reparado durante tormentas e inviernos, donde Amalia dio sus primeros pasos. Acogedora para ella, una reliquia para él. Más tarde, cuando le pasé el plato de pastelillos, sonrió otra vez. Estos me recuerdan a los dulces de las kermeses de iglesia. Muy humildes. Su tono era suave, casi burlón, pero capté el destello en sus ojos. Amalia apretó mi mano bajo la mesa y susurró. «No le hagas caso. Solo bromea». Asentí, aunque mi pecho se apretó. Las palabras podían ser inofensivas por sí solas, pero algo en cómo las dijo me hizo sentir pequeña, como si me midieran y me encontraran insuficiente. Mientras la tarde avanzaba, él llevó la conversación de nuevo al dinero. «Debes estar orgullosa», dijo mirando a Samalia. «La criaste con el sueldo de una costurera, ¿verdad? Eso es impresionante. No me imagino lo duro que fue ropa de segunda mano, tienditas de descuentos, todo eso. Pero mírala ahora. Está subiendo de nivel». Forcé una sonrisa, pero por dentro las palabras calaron hondo. Las tienditas de segunda mano habían sido mi salvación, no mi vergüenza. Cada abrigo usado que encontraba, cada par de zapatos que remendaba, era amor hecho visible. Para él era algo de lo que reírse. Cuando se fueron, me quedé en el porche viéndolos alejarse, mis manos aferrando el barandal. Amalia se recostó contra él en el asiento del copiloto, su risa flotando por la ventana abierta. Para ella las banderas rojas eran serpentinas coloridas y emocionantes. Para mí eran advertencias que tragué en silencio. Me dije entonces que el amor puede suavizar bordes que con el tiempo Emiliano aprendería a respetar. ¿De dónde venía Amalia? Me convencí de que mi silencio era paciencia. Pero el silencio, aprendería después, solo alimentó su desprecio. Y la próxima vez que lo vi, su máscara se deslizó un poco más. No mucho después de ese primer encuentro, Amalia y Emiliano comenzaron a pasar más noches en mi casa. Rara vez se quedaban en la sala conmigo. En cambio, sus risas y conversaciones susurradas se filtraban por el pasillo mientras yo cosía en la mesa de la cocina. Me decía a mí misma que no debía escuchar, pero era imposible no captar pedazos de sus planes a través de las paredes delgadas. Una noche, mientras reemplazaba una cremallera en el abrigo de invierno de una vecina, escuché la voz de Amalia elevarse con emoción. Cancún, Emiliano, cabañas sobre el agua, el mar turquesa, el sueño completo. ¿Te lo imaginas? Emiliano rió bajo y suave. Claro, te lo mereces. Lo haremos realidad. Sus palabras dolieron no por el sueño en sí, sino porque sabía cuánto costaba algo así. Nunca Eva Paca había subido a un avión salvo para funerales. Mis vacaciones eran picnics junto al río o ferias en el pueblo vecino. Pero escuchar la voz de mi hija tan viva de anhelo despertó algo en mí. Quería darle ese sueño aunque no pudiera compartirlo. Esa noche, después de que se fueron, me senté con mi cuaderno abierto frente a mí. Los números me miraron de vuelta, cuentas de súper recortadas al hueso, pagos de servicios, siempre a tiempo, pequeños ingresos de alteraciones. No había espacio para lujos, pero
Si era cuidadosa, si sacrificaba un poco más, tal vez podría hasta hacer su sueño realidad. A la mañana siguiente manejé al Banco Nacional. La joven cajera con ojos brillantes y eficiencia cortante me guió para abrir una cuenta de ahorros aparte. No expliqué para qué era. Solo pedí un pequeño cuadernito donde pudiera registrar cada depósito. Cuando me lo pasó por el mostrador lo guardé en mi bolso como si fuera algo frágil. Cada vez que añadía a esa cuenta, sentía como enhebrar una aguja jalando algo invisible pero fuerte a través de la tela de nuestras vidas. Cada peso era una puntada en la tela de mi amor, uniéndome al futuro de Amalia. Cuando tomaba trabajos extras cosiendo hasta que mis ojos se nublaban, pensaba en ella sonriendo en una playa iluminada por el sol. Cuando me saltaba citas médicas porque el copago mermaría mis ahorros, me recordaba que esto era temporal, que la alegría en su rostro me sanaría más que cualquier receta. Los sacrificios se volvieron rutina. Compraba latas abolladas en la tienda de descuentos, remendaba mi viejo abrigo para otro invierno, bajaba el termostato por las noches y me envolvía en capas. Mi cuaderno se hacía más pesado con anotaciones: depósito 500 pesos de reparaciones de dobladillos. Depósito 1.200 pesos de alteración de vestido de novia para la iglesia. Cada línea era una promesa susurrada en silencio. Tú importas. Valoro esto. A veces cuando Amalia visitaba casi se lo decía. El secreto crecía dentro de mí presionando contra mis costillas. Pero entonces oía a Emiliano reír sobre cómo los vuelos baratos son para amateurs, o burlándose de cualquier cosa menos que lujosa. Guardé silencio protegiendo el secreto como un cofre del tesoro. Quería que la sorpresa fuera solo mía, para dar una prueba final de que, a pesar de sus burlas, a pesar de su distancia, yo seguía siendo su ancla. Los meses se convirtieron en años. Pasaron 2 cumpleaños, 2 navidades conmigo, deslizando sobres de dinero a esa cuenta en lugar de bajo el árbol. El saldo crecía poco a poco hasta que los números finalmente alcanzaron un lugar donde los sueños podían tomar forma. Cuando llegó el día en que Amalia anunció su compromiso, ya lo tenía 280.000 pesos guardados invisibles para el mundo, pero brillantes en mi corazón. Me dije que era el hilo que nos mantendría cosidos juntos. No tenía idea de que Emiliano ya había comenzado a jalar las costuras. El compromiso se desplegó como un desfile al que nunca me invitaron a marchar. Al principio intenté convencerme de que así eran las bodas modernas, que las madres ya no eran tan centrales, que los amigos y los organizadores manejaban lo que antes hacía la familia. Pero la ausencia se volvía más filosa cada semana. Cuando Amalia fue a comprar su vestido, me enteré después. Llegó con una bolsa para ropa colgada al hombro, sus ojos brillando. «Es todo lo que soñé», dijo. Pregunté si quería que lo viera, que fuera parte de ese momento. Negó con la cabeza. Da mala suerte antes del gran día. Pero sabía que había dejado que sus amigas lo vieran, incluso la hermana de Emiliano. La cena de ensayo se planeó en un viñedo, a 1 hora del pueblo. Mi nombre nunca apareció en la lista de invitados. Solo lo descubrí cuando Consuelo, mi vecina, me preguntó con una sonrisa si ya había elegido mi atuendo para la noche. La pregunta cayó como una piedra en mi pecho. Reí débilmente y le dije que no estaba segura de qué ponerme. Esa noche, navegando en redes sociales, vi fotos. Amalia radiante en blanco, Emiliano a su lado con el brazo apretado en su cintura, una larga mesa de invitados alzando copas. Esperé a que ella llamara, que explicara, que me asegurara que fue un descuido. La llamada nunca llegó. Entonces llegó el mensaje que lo selló todo. Apareció en el chat familiar donde primos y tías compartían recetas y chistes. El texto de Amalia parpadeó entre una foto de un guisado y un saludo de cumpleaños. Mamá no encaja con los demás. Es demasiado incómodo. Por favor, respeten que este es nuestro día. Mis dedos dudaron sobre la pantalla. Los primos enviaron emojis, algunos incómodos, otros silenciosos. Las palabras quemaron más que cualquier silencio. Escribí una sola respuesta.
Perfecto. Y luego puse el celular boca abajo en la mesa. A la mañana siguiente caminé al banco. La cajera detrás del mostrador me saludó por mi nombre. Recordaba la transferencia que había arreglado para el resort, la que supuestamente garantizaría la luna de miel de Amalia y Emiliano en Cancún. Sacó los detalles de la cuenta y preguntó: ¿Lista para finalizar? Negué con la cabeza. Cancélela. Sus cejas se alzaron. ¿Segura? Es una suma importante. Segura. La cancelación tomó solo unos minutos. Me entregó el comprobante, una hoja delgada que pesaba más que una piedra en mi mano. La guardé en mi cuaderno, la tinta aún húmeda, y salí del banco con la espalda más recta de lo que había estado en semanas. Afuera el aire olía a lluvia. Mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje iluminando la pantalla. Emiliano había publicado una foto de él y Amalia, tomados de la mano con la leyenda: la familia. No se trata de sangre, se trata de a quién eliges. Me quedé quieta en la banqueta, dejando que la llovizna mojara mi abrigo, el comprobante aferrado dentro de mi bolso. Ellos habían elegido. Y yo también. Para cuando llegué a casa, la decisión se había solidificado en algo inamovible. El dinero seguiría siendo mío, guardado, no como arma, sino como escudo. Si querían borrarme de su celebración, yo borraría mis sacrificios de sus planes. No era enojo lo que me sostenía, era claridad. Y esa claridad la necesitaría porque Emiliano no había terminado. Apenas estaba comenzando a mostrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La cancelación debió haber sido el final. Me dije que una vez que Amalia y Emiliano vieran que el dinero no estaba, ajustarían sus planes y seguirían adelante. Subestimé la persistencia de Emiliano. La primera llamada llegó 2 noches después de un número que no reconocí. Contesté pensando que podía ser la farmacia. En cambio, su voz se deslizó por la línea baja y afilada. Cometiste un error, Irene. El resort necesita el pago. Puedes arreglarlo antes de que empeore. Colgué sin responder. 1 hora después llegó otra llamada diferente, número, misma voz. A la mañana siguiente 3 más. Bloqueé cada una mis dedos temblando con una mezcla de enojo y miedo. Amalia me mandó un mensaje una vez. Mamá solo envía el dinero. Estás siendo dramática. Nada sobre la humillación de su publicación pública, nada sobre mi ausencia en su boda. Solo la exigencia clara y fría. Al tercer día dejé de contestar números desconocidos por completo. Pero entonces llegó un mensaje de voz de alguien que no conocía, profesional cortante, demasiado pulido para ser Emiliano. Habla servicios financieros al azar, siguiendo con el préstamo de día de pago cofirmado por la señora Irene Arrimenta para su hija Amalia. Por favor, confirme los detalles de pago para evitar acciones adicionales. Mi sangre se heló. Nunca había confirmado nada en mi vida. Manejé a la pequeña oficina indicada en el mensaje, un edificio de ladrillo, entre una lavandería y una casa de empeño. Adentro el empleado sacó el archivo. Mi nombre estaba ahí, mi dirección, incluso mi número de licencia de conducir. Y al final de la página una firma que temblaba como una mala imitación de mi mano. No es mía, dije, mi voz temblando. El empleado pareció incómodo. Señora, está registrado. Si lo disputa necesita presentar una queja con su banco de inmediato. Salí con la copia en la mano, las letras falsificadas quemándome. Habían pasado de la crueldad al crimen. En el Banco Nacional pedí hablar con el gerente, un hombre firme llamado Don Esteban, que conocía desde hace años. Estudió los papeles con cuidado, frunciendo el ceño más con cada página. Esto es grave, Irene, dijo al fin. Si alguien está dispuesto a falsificar tu firma una vez, podrías hacerlo de nuevo. Necesitamos blindar tus cuentas todas, agregar capas de verificación, restringir accesos, congelar cualquier cosa sospechosa. Asentí, aunque mi pecho dolía al pensarlo. Congelar mis cuentas significaba más obstáculos para mí, más preguntas cada vez que sacara mi propio dinero. Pero la alternativa era impensable.
Pasamos la tarde configurando contraseñas y alertas. Me guió a través de formularios, revisó cada entrada 2 veces y luego se recostó en su silla. «Voy a ser honesto contigo», dijo. «Esto puede escalar. Si están tan desesperados como para falsificar documentos, lo están para empujar más lejos. Tienes que estar preparada. Preparada». La palabra resonó en mis oídos mientras salía del banco con una carpeta de papeles bajo el brazo. Durante años me preparé para tormentas tapando ventanas para inviernos, apilando leña para enfermedades, partiendo pastillas a la mitad, para estirar la receta. Pero nunca me preparé para que mi propia hija y su prometido vinieran tras de mí con mentiras y fraudes. Cuando llegué a casa puse el documento falsificado en la mesa de la cocina junto a mi cuaderno. El contraste era crudo, uno lleno de pruebas de sacrificio, el otro de pruebas de traición. Alisé mi palma sobre el papel como si pudiera borrar las líneas falsas de mi nombre. Pero la verdad estaba ahí, permanente. Emiliano había mostrado su mano. Y sabía que era solo el comienzo. Los susurros comenzaron quedos como el crujir de hojas antes de una tormenta. Al principio noté pausas en las conversaciones cuando entraba al súper. Una vecina que antes me saludaba con un gesto alegre, ahora solo asentía sus ojos deslizándose más allá de los míos. Me dije que era cosa de mi cabeza, que lo estaba imaginando. Pero pronto las palabras me llegaron claras. Pobrecita, está perdiendo la razón. Escuché cerca del pasillo de la panadería. Se le olvidó dónde estaba la semana pasada, ya no puede con su dinero. Apreté el carrito más fuerte, mis nudillos pálidos. No había olvidado nada. No había malgastado un centavo. Sin embargo, los rumores se esparcían como moho en rincones húmedos, alimentándose de sombras. Una mañana abrí mi buzón y encontré un volante doblado. Mi nombre impreso en negritas arriba. Advertencia: inestabilidad financiera. Las palabras decían que era vulnerable, que me habían estafado varias veces, que mis cuentas estaban en peligro. Estaba disfrazado de aviso comunitario sin sello real, pero formateado para parecer oficial. Mi estómago se heló. Supe de inmediato de quiénes venían esas manos. Emiliano tenía amigos que se creían listos con el diseño y la persuasión. Siempre presumía de sus contactos. Ahora esos contactos se afilaban contra mí. Me quedé en la cocina mirando el volante, el zumbido del refrigerador fuerte en el silencio. Palabras en una página falsas, crueles, cortaban más hondo que el chisme casual. Tenían el peso de la permanencia, el poder de manchar reputaciones. Para la tarde tomé una decisión. Ya no podía pelear esta batalla sola. La oficina de don Gregorio Salazar estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo viejo, en el centro arriba de una cafetería que olía a granos tostados y canela. Las escaleras crujieron mientras subía con la carpeta en la mano, llevando los papeles del préstamo falsificado y el volante. Su puerta tenía una placa de latón simple: Gregorio Salazar, abogado. Adentro la oficina era sencilla pero ordenada: estantes de carpetas, un escritorio de roble, 2 sillas de cuero gastadas. Se levantó cuando entré un hombre alto con canas en las sienes y ojos que transmitían una calma firme. «Señora Armenta», dijo estrechando mi mano. «¿Qué la trae aquí?» Puse los papeles en su escritorio. «Mentiras», respondí, mi voz más áspera de lo que pretendía. «Y no sé hasta dónde llegarán». Leyó en silencio, sus labios apretándose con cada página. Cuando levantó la mirada no había duda en sus ojos. «Esto es deliberado», dijo. «Calculado. Falsificación, difamación. Es más que una tensión familiar. Es abuso dirigido». Tragué duro alivio y miedo mezclándose en mi pecho. «¿Qué hago?» «Documenta todo», dijo con firmeza. «Cada volante, cada rumor que escuches directamente, cada llamada extraña. Lleva un diario con fechas y horas. Construye un registro que no puedan negar. Estas balas de papel que te están disparando pueden convertirse en evidencia». Asentí aferrando los brazos de la silla. Por primera vez en semanas me sentí menos sola.
Se inclinó hacia adelante, su tono firme pero urgente. Y no interactúes con ellos directamente. Si Emiliano o alguien relacionado con él te contacta, déjalo sin respuesta. Tráelo aquí. Entre más lo intenten, más fuerte será tu caso. Cuando salí de su oficina, la carpeta bajo mi brazo se sentía más pesada, pero de una manera diferente. No como carga, sino como un IA y armadura que empezaba a tomar forma. La batalla había pasado de susurros a documentos de chismes, a palabras escritas. Y sabía que Emiliano no pararía y hasta probar todas las armas a su alcance. La semana siguiente fue un torbellino de papeles, firmas y pequeñas victorias, apiladas como ladrillos. Don Gregorio no perdió tiempo. La mañana después de mi primera visita, su secretaria llamó y programó una cita con un notario. «Vamos a adelantarnos», explicó cuando me senté frente a él otra vez. «Si intentan decir que eres incapaz, tendremos evidencia lista oficial notariadas, a prueba de todo». Escuché mientras hablaba con el notario, dictando cada cláusula. Mi nombre, mi edad, la declaración de que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y capaz de manejar mis propios asuntos. Mi voz no tembló cuando repetí las palabras en voz alta. La pluma se sintió firme en mi mano cuando firmé. El notario estampó la página con un sello pesado, y algo en mí cambió. Por primera vez desde que Emiliano comenzó a acecharme, me sentí menos presa. Después don Gregorio se recostó en su silla. «Esto es solo el primer paso. Construiremos un registro tan sólido que no pueda romperse. Cada estado de cuenta, cada factura pagada a tiempo, cada nota médica que confirme tu salud. Tráelos todos». Esa noche saqué mi cuaderno del cajón de la cocina y lo puse junto a una pila de archivos viejos. Estados de cuenta doblados pulcramente en sus sobres. Recibos de servicios, impuestos, primas de seguros. Resúmenes de visitas al doctor. Incluso la copia desvaída de mi testamento, escrito después de que Julián murió, nombrando a Amalia como beneficiaria. Los reuní pieza por pieza hasta que cubrieron la mesa. Por la mañana entregué la pila a don Gregorio. Abrió una carpeta gruesa con cubiertas azul marino. Deslizó los papeles en fundas transparentes y etiquetó cada sección con letra clara. Registros bancarios, notas médicas, declaraciones notariadas, testamento. Golpeó la carpeta una vez con firmeza. «Esto es tu protección, señora Armenta. De ahora en adelante todo va a la carpeta azul. Ningún reclamo contra ti se sostendrá si esto está frente a un juez». La carpeta azul. El nombre se asentó sobre mí como una armadura. Cuando la llevé de vuelta a mi coche esa tarde bajo mi brazo, me sentí más alta. El peso ya no era carga sino defensa. Cada documento era una pieza de verdad, y la verdad ahora tenía sustancia. En casa despejé el estante superior del closet del pasillo y puse la carpeta ahí arriba de los abrigos y bufandas, lo bastante alto para que tuviera que estirarme para alcanzarla. Me quedé mirando su lomo azul brillando en la luz tenue. Esa noche cuando el teléfono sonó de nuevo, otro número desconocido, no me inmuté. Lo dejé sonar, dejé que el buzón grabara el tono irritado de Emiliano. Luego escribí la hora y el mensaje en un cuaderno como don Gregorio había indicado. Se sentía diferente ahora, deliberado. Cada intento de intimidarme era otra página en mi evidencia. Por primera vez en meses, dormí toda la noche. Mis sueños no estaban libres de dolor, pero eran más firmes. Había hecho lo que podía para protegerme. A la mañana siguiente me senté en la mesa de la cocina con café, la carpeta azul, equilibrada en la silla que estás a mi lado. Mi casa seguía siendo vieja, mi cuerpo seguía cansado, pero ya no estaba indefensa. El cuaderno de sacrificios se había unido a un cuaderno de pruebas. Emiliano pensó que las palabras y los susurros podían deshacerme. Aún no sabía que el papel corta por ambos lados, y pronto nos enfrentaríamos donde las mentiras no podían esconderse, dentro de un juzgado. El sobre llegó un martes gris grueso con peso legal. Lo abrí con un cuchillo de mantequilla y leí la primera línea: petición de tutela.
Emiliano pedía al tribunal que me declarara incapaz de manejar mis propios asuntos, exigiendo control sobre mis finanzas. Mi nombre en la página parecía el de una extraña vaciado por la acusación. Don Gregorio me había advertido que esto podía llegar. Aún así, mi pecho se apretó hasta que apenas podía respirar. 2 semanas después estaba sentada en un juzgado de paredes de madera con la carpeta azul en la mesa frente a mí. Las paredes olían levemente a barniz y polvo. Emiliano estaba a unos pasos en un traje planchado, su expresión engreída como si el resultado ya estuviera escrito a su favor. Amalia estaba a su lado con la mirada baja, las manos dobladas en su regazo. No me miró ni una vez. El alguacil llamó el caso. Mi nombre resonó en la sala, seguido por la petición de Emiliano. La jueza, una mujer con cabello gris acero y gafas afiladas, nos estudió con la paciencia de alguien que había visto todos los trucos antes. El abogado de Emiliano habló primero, un joven con cabello engominado y preocupación ensayada. Señora jueza, mi cliente está profundamente preocupado por su futura suegra. La señora Armenta ha mostrado signos de confusión, olvidos e inestabilidad financiera. Es vulnerable a estafas, ha tomado decisiones erráticas y su patrimonio está en riesgo sin protección. Quise levantarme y gritar «¡Mentiras!», pero la mano de don Gregorio descansó ligeramente sobre la mía, estabilizándome. La jueza giró hacia nuestra mesa. Abogado don Gregorio se levantó con calma autoritaria. Abrió la carpeta azul, sus páginas brillando bajo la luz fluorescente, y entregó el primer grupo de documentos al secretario. Señora jueza, esta es la declaración notariada de la capacidad mental de la señora Armenta, firmada y sellada por un notario autorizado el mes pasado. Adjunto están evaluaciones médicas actuales que confirman su salud cognitiva. A continuación, sus registros bancarios de los últimos 2 años, sin pagos atrasados, sin actividad irregular y sin signos de mala gestión. Puso cada sección en evidencia con cuidado deliberado, la carpeta desplegándose como una fortaleza, ladrillo por ladrillo. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté lentamente con las manos entrelazadas frente a mí. Señora jueza, he trabajado como costurera por décadas. Crié a mi hija sola después de que mi esposo murió. Cada peso que ahorré está registrado en ese cuaderno. No estoy incapacitada. Lo que estoy es traicionada. La jueza me estudió por un largo momento. Luego cambió su mirada hacia Amalia. ¿Desea hablar en nombre de su madre? Sus labios se separaron. Luego se cerraron de nuevo. Negó con la cabeza casi imperceptiblemente, con los ojos fijos en el suelo. La mandíbula de Emiliano se tensó. Susurró algo a su abogado, quien carraspeó e intentó de nuevo. Señora jueza, seguramente estos documentos no borran el hecho de que la señora Armenta está aislada, vulnerable. Y la jueza levantó una mano. Basta. He revisado la evidencia. La petición de tutela es denegada. Ajustó sus gafas, su tono volviéndose más filoso. Además, dado la prueba notariada y las firmas falsificadas presentadas en este caso, estoy refiriendo el asunto a la División de Fraudes para investigación. El martillo golpeó la madera, el sonido claro como un relámpago. La arrogancia de Emiliano titubeó, reemplazada por un destello de pánico rápidamente enmascarado. Amalia finalmente levantó los ojos, pero no tenían victoria, solo vergüenza. Exhalé el peso en mi pecho, aliviándose por primera vez en meses. No era triunfo aún, no, pero era un respiro. Don Gregorio recogió la carpeta azul, cerrándola con un chasquido firme. Se acercó y susurró: «La primera ronda es tuya». Y supe al salir al pasillo del juzgado que Emiliano no se retiraría silenciosamente. La victoria en el juzgado me dio unas noches de paz, pero la calma nunca dura cuando Emiliano es rechazado. Poco después noté las miradas de nuevo, esta vez más largas, menos dudosas y más críticas. Los susurros me perseguían al entrar al mercado. «Está inestable. ¿Escuchaste que casi pierde su casa?» El chisme se esparcía como humo bajo las puertas, imposible de contener.
Me cansé de escuchar mi nombre torcido en mentiras. Así que una noche, mientras las chicharras zumbaban afuera, dejé mi viejo radio a un lado y puse mi celular en el barandal del porche. La luz del porche brillaba ámbar y la mecedora crujió bajo mi peso. Presioné grabar. Me llamo Irene Armenta, comencé mi voz firme. Tengo 67 años. He vivido en este pueblo toda mi vida. No estoy senil, no estoy confundida y no soy incapaz de manejar mis asuntos. Se han esparcido rumores para destruir mi reputación. Quiero que ustedes, mis vecinos, mis amigos, escuchen la verdad directamente de mí. Hablé por 5 minutos no más. Sobre criar a Amalia sola. Sobre trabajar como costurera, ahorrando peso a peso. Sobre el fallo del tribunal que confirmó mi capacidad. Terminé con una declaración simple. Sigo en pie y no me dejaré borrar. A la mañana siguiente, envié el video a un puñado de amigos antiguos, quienes lo pasaron a otros. En días se había esparcido por el pueblo. En el café escuché a alguien decir: «¿Viste el video de Irene fuerte como siempre?» Por un instante fugaz, creí que había recuperado mi nombre. Pero entonces llegó el contraataque. Alguien, Emiliano, no lo dudé, manipuló el video. Una versión comenzó a circular en línea donde mis palabras fueron cortadas en palmadas retorcidas. En la falsa mis pausas se exageraban mis frases cortadas para sonar incoherentes. En lugar de fuerza parecía confundida, incluso perdida. El título que le pusieron decía: «Mujer mayor colapsa en cámara». Cuando lo vi, mi estómago se hundió. El video real había sido mi escudo. Ahora ese escudo se había convertido en un arma. Las consecuencias fueron inmediatas. Algunos vecinos cruzaban la calle para no saludarme. En la iglesia unas mujeres evitaron sentarse cerca de mí. Sin embargo, otros se mantuvieron firmes. Doña Consuelo, que vivía a 2 casas, me detuvo junto al buzón. «Irene, vi tu video original. Sé la verdad. No dejes que esos cobardes te afecten». Sus palabras evitaron que colapsara por completo. También las llamadas de don Gregorio. Me aseguró que el video manipulado podía usarse como evidencia de difamación. «Están cavando su propia tumba», dijo. «Entre más profundo vayan, más obvia es su malicia». Aún así, por las noches, me sentaba con mi viejo radio, crepitando a mi lado, preguntándome ¿hasta dónde llegaría esta guerra? Antes ese radio llevaba los partidos de béisbol favoritos de Julián, las risas de Amalia cuando era pequeña. Ahora zumbaba contra el silencio de una casa dividida por la traición. Reproduje mi video real más de una vez, solo para recordarme que existía. Mi voz estaba ahí, clara, fuerte, desafiante. Ningún corte o edición podía borrar la verdad de ese momento. Pero la verdad estaba aprendiendo. No siempre era suficiente para ahogar las mentiras. La luz del porche parpadeó con el viento mientras cerraba mi celular, segura de que el próximo movimiento de Emiliano ya estaba en camino. Pensé que lo peor había pasado cuando la jueza denegó la petición de tutela de Emiliano. Pero las batallas rara vez terminan con un solo golpe de martillo. Llegó un nuevo sobre, con el sello del tribunal, pero firmado por un juez diferente. El lenguaje era frío, burocrático, implacable. Todas las cuentas a nombre de Irene Armenta quedan provisionalmente congeladas hasta nueva revisión, debido al riesgo de inestabilidad financiera. Lo leí 3 veces, mi pulso rugiendo en mis oídos. Riesgo. La misma palabra que habían sembrado en susurros y videos manipulados. Ahora había encontrado su camino en un papel oficial. Esa tarde caminé al súper como siempre. Mi carrito tenía pan, leche, cebollas y un pequeño paquete de muslos de pollo. Nada extravagante. En la caja pasé mi tarjeta. Rechazada. Lo intenté de nuevo. Rechazada. El cajero, un joven con cicatrices de acné, carraspeó nervioso. «Tal vez intente con otra tarjeta, señora». Busqué en mi bolso el frasco de vidrio que llevaba lleno de billetes y monedas que había guardado para emergencias. Mis dedos temblaron mientras contaba monedas de 10, 5, hasta centavos.
La fila detrás de mí se impacientó. Escuché a alguien susurrar: «¿No es esa la señora del video?». El cajero embolsó mis compras sin mirarme a los ojos. Caminé a casa con las bolsas cortándome las palmas, la humillación quemando más que el sol de verano. Esa noche llamé a don Gregorio. Mi voz se quebró mientras le contaba lo sucedido. Escuchó en silencio, luego dijo: «Temía que intentaran esto. Un nuevo juez puede ser influenciado por apariencias, por rumores. Pero escúchame bien, no estamos indefensos. Mañana presentaré una oposición de fe emergencia. No pueden mantener tus cuentas bloqueadas sin evidencia. Exigiremos una audiencia». Exhalé lentamente aunque la presión en mi pecho seguía. «Y mientras tanto, ¿qué hago?». Mientras tanto, dijo: «Sobrevives con lo que tienes. Y guardas cada recibo. Cada dificultad se convierte en prueba de daño. No tires ni un pedazo de papel». Así que comencé un nuevo hábito. Cada vez que compraba comida con monedas, cada vez que pagaba una factura tarde, porque tenía que rebuscar en mi frasco de efectivo, guardaba el comprobante. Los pegué en un cuaderno página tras página, mi vergüenza transformada en evidencia. Los días se volvieron más pesados. Dejé de comprar fruta fresca conformándome con frijoles y arroz. Evité el café avergonzada de no poder comprar ni una taza pequeña. Una tarde en la farmacia estuve en el mostrador contando monedas para mi medicina de presión arterial. La empleada me miró con lástima. Me obligué a mantener la cabeza alta aunque por dentro quería desvanecerme. El frasco se aligeraba, el sonido de las monedas disminuyendo con cada sacudida. Pero me recordaba que esto no era para siempre. 2 semanas después me reuní con don Gregorio en su oficina. Levantó una pila gruesa de papeles, sus ojos fieros. «Está presentado. El tribunal debe revisarlo en días. Incluimos cada documento de tu carpeta azul, cada recibo que guardaste y declaraciones juradas de vecinos que te conocen. No pueden fingir que eres incapaz cuando la prueba dice lo contrario». Toqué la carpeta azul donde descansaba en su escritorio. Por primera vez desde el congelamiento, sentí un destello de fuerza. Emiliano pudo haberme exprimido en la humillación, pero no me había roto. Y pronto estaríamos frente a un juez, otra vez. Cuando llegó la segunda citación sentí el peso de su intención antes de abrirla. Mi casa, la pequeña casa de adobe en Morelia que había habitado por 40 años, era el próximo blanco. Emiliano buscaba un embargo preventivo argumentando que estaba en riesgo de disipar activos y que la propiedad debía asegurarse hasta que se determinara la tutela. No bastaba con congelar mis cuentas. Ahora quería poner un candado en las mismas paredes que me habían protegido desde que Amalia estaba en primaria. Me senté en la mesa de la cocina con el aviso en la mano, mirando el suelo de loseta agrietada, donde Amalia alguna vez se esparcía con crayones y libros para colorear. Cada recuerdo se aferraba a esas paredes, las primeras cortinas que cosí a mano. El dolor hueco de la cena fúnebre de Julián en el comedor, los ecos de risas de cumpleaños ya idos. Querían estampar propiedad en disputa sobre todo eso. Don Gregorio me encontró afuera del juzgado el día de la audiencia. Vestía su traje oscuro de siempre, su carpeta llena con la carpeta azul y más. «Recuerda», dijo, «que no tienes 40 años de evidencia a tu favor. Esa casa es tuya, sin duda. Intentarán torcer la percepción, pero los hechos pesan más que el ruido». Adentro el juzgado zumbaba con murmullos bajos. Emiliano estaba en la mesa de los demandantes, todo postura engreída y corbata brillante. A su lado Amalia se movía incómoda con los ojos fijos en su regazo. Todavía no podía mirarme. El juez entró, un hombre severo con ojos cansados que probablemente había visto toda clase de codicia que las familias podían conjurar. «Caso número 84517», leyó el secretario. «Petición de embargo preventivo contra la propiedad de la señora Irene Armenta». El abogado de Emiliano habló primero, su voz goteando falsa preocupación. «Señor juez, mi cliente solo desea asegurar estabilidad.
La señora Armenta ha mostrado patrones de confusión y comportamiento financiero errático. Sin supervisión, el riesgo es claro, podría vender o perder su casa bajo influencia indebida. Solicitamos un embargo para proteger el interés familiar. Don Gregorio se levantó tranquilo, pero inquebrantable. Puso una pila de documentos en el escritorio del secretario. Señor juez, esta es la escritura original de la señora Armenta, fechada en 1982, registrada y sin impugnaciones. Aquí están 40 años de recibos de impuestos, todos pagados a tiempo. Facturas de servicios a su nombre, sin un solo atraso. Hipoteca saldada en 2005. Además, declaraciones notariadas de vecinos que confirman su residencia y mantenimiento de la propiedad. Entregó al juez una carpeta delgada separada del azul, sus papeles ordenados e irrefutables. Luego me miró y asintió. Era mi turno. Me levanté lentamente aferrando el borde de la mesa para estabilizarme. Señor juez, esta casa es mía. Cosí vestidos hasta altas horas de la noche para pagar la hipoteca. Parché el tejado yo misma después de tormentas. Crié a mi hija aquí. Pagué cada factura de impuestos con el dinero que gané. No hay confusión. No hay inestabilidad. Solo hay un hombre tratando de robar lo que nunca construyó. El juez se recostó tamborileando ligeramente su martillo contra el estrado. Sus ojos pasaron de Emiliano a Amalia, luego a los documentos frente a él. El silencio se alargó tanto que mi pulso tronó en mis oídos. Finalmente habló. La petición de embargo es denegada. La evidencia presentada por la señora Armenta demuestra un claro y consistente título de propiedad y una gestión responsable del inmueble. Además, su voz se afiló cualquier otro intento de tergiversar hechos respecto a esta propiedad. Será considerado perjurio y sujeto a sanciones penales. La sonrisa de Emiliano se quebró. Por primera vez vi un destello de duda en su expresión. Los hombros de Amalia se hundieron, aunque no podía decir si era por alivio o vergüenza. El martillo golpeó una vez, el sonido resonando como una liberación de presión en la sala. Mientras don Gregorio recogía nuestros papeles, susurró. Otra ronda ganada. Pero no parará. Encontrará un camino más sucio. Salimos al aire fresco de la tarde, las escaleras del juzgado, extendiéndose amplias frente a nosotros. Mi casa seguía siendo mía, pero sabía que la batalla cambiaba de nuevo, a algo más oscuro que escrituras y embargos. Debí haber sabido que Emiliano no se rendiría después de perder el caso del embargo. Su tipo nunca retrocede. Solo busca terreno más blando para golpear. La siguiente petición fue la más cruel. Cuando don Gregorio deslizó los papeles hacia mí, sentí mi aliento detenerse. Acusaciones de abuso emocional y abandono. «¡Abandono!», susurré. Mi voz raspó cruda contra la palabra. La expresión de don Gregorio era grave. «Afirman que fuiste negligente, que fallaste como madre». «Es feo, Irene, pero recuerda, las acusaciones no son pruebas». Aún así, la tinta se sentía como ácido contra mi piel. No solo venían por mi dinero, venían por mi historia, la misma historia de mi vida con Amalia. La audiencia se llevó a cabo en un juzgado más pequeño, pero el dolor fue más afilado que nunca. Me senté en una mesa con don Gregorio. Emiliano y Amalia en la opuesta. Por primera vez mi hija me miró directamente, pero su mirada era plana, desprovista de calor. Su voz, cuando fue llamada a testificar, era fría como mármol. Nunca estaba ahí. Trabajaba todo el tiempo. Cuando estaba en casa estaba cansada, amargada, enojada. Prácticamente me crié sola. Emiliano me mostró lo que es el apoyo real de una familia. Cada frase golpeaba como un látigo. Mi mente repetía años de noches largas cosiendo vestidos, hasta que mis dedos sangraban, para que tuviera un vestido de baile como las otras chicas. Días saltándome comidas para pagar sus libros. Noches en una silla dura de hospital, junto a su cama cuando se rompió el brazo. Y ahora me pintaba como un fantasma ausente y sin amor. Don Gregorio se levantó y entregó al juez un sobre grueso. «Señor juez, la defensa presenta contraevidencia.
Aquí están los recibos escolares firmados por la señora Armenta, cada pago de colegiatura hecho en su totalidad. Registros médicos que la listan como tutora y contacto. Fotografías que abarcan 20 años, cumpleaños, graduaciones, fiestas familiares. Además, declaraciones juradas de vecinos doña Consuelo y don Rafael, que testifican su rol activo en la crianza de su hija. El juez hojeó los materiales deteniéndose en una foto de Amalia a los 8 años, sonriendo con un diente faltante, mientras yo sostenía un pastel con velas. Su ceño se frunció mientras dejaba la foto a un lado. Luego fue mi turno. Me levanté lentamente aferrando la mesa para equilibrarme. Mi voz tembló al principio, pero se volvió más firme al hablar. Estuve ahí, dije mirando directamente a mi hija. Estuve en cada puntada de cada vestido que hice para ti, en cada peso que junté para tus libros, en cada noche larga que pasé despierta cuando estabas enferma. Tal vez no fui perfecta, pero estuve presente. Di todo lo que tenía. Y el registro lo prueba. Por primera vez, los ojos de Amalia titubearon. Un temblor pasó por sus labios, aunque lo ocultó rápido, doblando las manos en su regazo. El juez carraspeó. La petición es denegada. La evidencia muestra abrumadoramente que la señora Armenta fue una madre activa y responsable. Además, a la luz del testimonio contradictorio, dado bajo juramento, refiero este asunto para investigación por posible falso testimonio. Emiliano se puso rígido. El rostro de Amalia palideció, su mano apretándose en su brazo. El martillo golpeó una vez y el eco pareció asentarse profundo en mis huesos. Alivio y tristeza se enredaron en mi pecho. Alivio por ser vindicada. Tristeza por saber que mi hija había estado en el tribunal negándome. Al salir, don Gregorio puso una mano firme en mi hombro. Soportaste el corte más bajo, Irene. Pero prepárate. La gente que cae tan bajo rara vez se detiene. Y al entrar al pasillo, el sonido de la voz de mi hija nunca estaba ahí. Aún resonaba en mis oídos, incluso mientras me preparaba para el próximo golpe. Después de la audiencia donde Amalia testificó contra mí, salí del juzgado cargando más que una carpeta de documentos. Cargaba el peso de la traición más pesado que cualquier hipoteca o deuda que hubiera conocido. Pero el paso de don Gregorio a mi lado era rápido, decidido, como si hubiera estado esperando este giro. De vuelta en su oficina, cerró la puerta y puso ambas manos planas en el escritorio. «Tenemos que dejar de llamarlo un conflicto familiar», dijo. «No lo es. Lo que enfrentas tiene un nombre: abuso financiero a adultos mayores». Las palabras cayeron con una claridad extraña. Durante semanas había tropezado con acusaciones, peticiones, congelamientos, embargos, todos sintiéndose como piezas de una tormenta. Ahora la tormenta tenía forma. Abuso. Esa era la palabra. Don Gregorio sacó una libreta legal y comenzó a escribir, su pluma rascando rápido. Esto es un patrón: firmas falsificadas, testimonios falsos, presentaciones fraudulentas. No solo intentan tomar lo tuyo, están usando el sistema como arma contra ti. Es tanto civil como penal. Y si lo llamamos por su nombre correcto, podemos pelearlo en ambos frentes. Me quedé callada dejando que la verdad se filtrara. Mi vida siempre había sido sobre supervivencia, estirar pesos, remendar vestidos, tragar el dolor por la paz. Pero esto no era supervivencia, era guerra. Presentaré una demanda civil, continuó don Gregorio. Eso cubre los daños a tus finanzas, tu reputación, tu tranquilidad. Y presentaré una denuncia penal con el fiscal del condado por fraude y perjurio. Una vez que las autoridades investiguen, Emiliano no será solo una molestia en el tribunal, será un acusado. Presioné mis palmas juntas para evitar que temblaran. ¿Crees que escucharán? Me miró directo a los ojos. Tendrán que hacerlo. Tienes documentos, testigos, un cuaderno de cada sacrificio que has hecho. Y más importante, tienes valor. He visto muchos casos donde los mayores se quedan callados hasta que pierden todo. Tú estás hablando antes de que eso pase.
La carpeta azul estaba en su escritorio, ahora gruesa, con capas de verdad. La toqué siguiendo el borde con la yema del dedo. Entonces, llamémoslo como es, dije. No solo estoy defendiendo dinero, estoy defendiendo mi nombre, y no dejaré que lo borren. Asintió. Bien, porque los nombres duran más que las cuentas bancarias. Una vez que el tuyo esté limpio, ninguna mentira podrá deshacerlo. La semana siguiente fue un torbellino de firmas, notarizaciones y declaraciones juradas. Don Gregorio presentó la demanda civil, nombrando a Emiliano y Amalia como acusados en un reclamo de abuso a adultos mayores. Al mismo tiempo, envió la denuncia penal a la fiscalía. Lo acompañé al mostrador del secretario, mi pluma firme, al firmar la pila de documentos que pondría todo en marcha. Cuando salimos al sol, una calma extraña me envolvió. Ya no solo estaba reaccionando, estaba ganando terreno. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con el radio apagado y la casa en silencio. Saqué mi viejo cuaderno, el que había llenado durante décadas con notas cuidadosas de cada peso ganado y gastado. La tinta estaba desvaída en algunos lugares, pero el registro estaba ahí, prueba de mi trabajo, mi cuidado, mi vida. Pensé en el cuaderno como el primer escudo que había construido. La carpeta azul era su descendiente más afilada y fuerte. Nombres resonaban en mi cabeza: Emiliano con su crueldad suave, Amalia con su silencio frío, mi propio nombre entintado una y otra vez, en firmas a través de las páginas. Y me di cuenta de que don Gregorio tenía razón. El dinero podía desvanecerse, las casas podían caer, pero un nombre una vez defendido tenía un peso que ningún ladrón podía llevar. Cerré el cuaderno y lo puse junto a la carpeta azul. 2 libros lado a lado contando la historia de quién era. El próximo capítulo de esa historia no se escribiría en susurros o rumores, sino en demandas judiciales y testimonios jurados. Y estaba lista. La marea cambió el día que don Gregorio me llamó con un tono de triunfo en su voz. ¿El banco respondió?, dijo. Entregaron copias de los documentos falsificados. Lado a lado el análisis de la escritura es claro: tu firma fue falsificada. Y el notario listado en los papeles confirmó que nunca estuviste en su oficina. Es irrefutable. Presioné el teléfono más cerca de mi oído, mi corazón latiendo fuerte. Pruebas. No solo mi palabra contra la suya, sino pruebas legales y frías. Como si el cielo quisiera subrayar el momento, otra pieza encajó. Alguien filtró mensajes de texto, las palabras de Emiliano a Amalia, afiladas como cuchillos. Presiona más. Déjala seca. Una vez que las cuentas estén en nuestras manos, estará demasiado cansada para pelear. Cuando don Gregorio deslizó las capturas de pantalla impresas hacia mí, sentí mi aliento salir de un tirón. El nombre de mi hija estaba en el hilo, sus respuestas breves pero cómplices. No cede. Testificaré de nuevo si es necesario. La traición golpeó de nuevo, pero esta vez no me dejó vacía. El enojo ardía firme alimentándome. Los textos eran una ventana a su crueldad, prueba de que no solo estaban equivocados o desesperados, sino deliberados. La fiscalía actuó rápido. Me llamaron para una entrevista sentada frente a una mujer con ojos afilados y voz tranquila. Hizo preguntas durante más de 1 hora hojeando la carpeta azul, resaltando documentos clave, marcando fechas. Al final cerró su libreta y dijo simplemente: estamos preparando cargos. Falsificación, intento de fraude y posible conspiración. Hiciste exactamente lo correcto al documentar todo. Al salir de esa oficina el aire se sentía diferente. En mi piel más ligero, más filoso, como si el peso que había cargado comenzara a levantarse. Durante meses me había sentido cazada. Ahora por primera vez sentía a los cazadores convirtiéndose en presas. 1 semana después, el abogado de Emiliano contactó con una oferta. La llamaron acuerdo. Si retiraba mi demanda civil, cesarían toda acción adicional y evitarían publicidad.
Don Gregorio ni siquiera parpadeó antes de devolver la carta al otro lado de la mesa. De ninguna manera, dijo. Quieren silencio porque saben lo que viene. Asentí firme esta vez. El silencio fue lo que permitió que sus mentiras se esparcieran en primer lugar. No les daría ese regalo otra vez. Por la noche, sentada en mi porche con las chicharras cantando y el radio bajo, sentí el viento cambiar literal y figurado. Las batallas no habían terminado. Las cicatrices seguirían. Pero la verdad ya no estaba escondida en carpetas y recibos. Estabas a la vista, llevada en sellos oficiales, capturas digitales y testimonios jurados. Por primera vez no me estaba preparando contra la tormenta. Estaba viéndola girar, empujando hacia atrás a quienes la habían enviado. Y supe al cerrar mi cuaderno y ponerlo junto a la carpeta azul que la pelea se movía a su acto final. Era tarde, mucho después de que el juzgado se vació de sus disputas diarias, cuando escuché el golpe en mi puerta. La abrí para encontrar a Amalia parada ahí, con el rostro manchado de lágrimas. Por un momento los años se desvanecieron, y la vi como niña otra vez, aferrando una muñeca rota, necesitando que yo remendara lo que el mundo había desgarrado. Mamá susurró su voz temblando. Lo siento, no quise que llegara tan lejos. Emiliano. Él me presionó. Pensé que nos estaba protegiendo, pero ahora veo que te he lastimado. Por favor, ¿podemos arreglarlo? Las palabras rompieron algo dentro de mí. La llevé a la cocina. Le serví té y escuché mientras lloraba en sus manos. Habló de presión, de miedo, de cómo había sido arrastrada a los planes de Emiliano. Mi pecho dolía con enojo y anhelo. Quería creerle. Quería aferrarme a la hija que había criado, no a la extraña que había testificado contra mí. Por primera vez en meses, me permití tener esperanza. Cuando se fue, besó mi mejilla. Lo haré bien, dijo. Pero a la mañana siguiente algo estaba mal. La carpeta azul estaba donde la dejé, pero los papeles dentro estaban desordenados. Faltaba una página, la declaración notariada de mi capacidad, la que había silenciado el reclamo de tutela de Emiliano. Mi sangre se heló. La disculpa había sido una farsa. No había venido a arrepentirse. Había venido a robar. Llamé a don Gregorio de inmediato. Para la tarde había asegurado una copia de reemplazo del notario y añadió un nuevo candado para la carpeta. No habló mal de Amalia, pero la decepción en sus ojos reflejaba la ruptura en mi pecho. Esa noche me senté en mi mesa y comencé a escribir. Si Amalia quería un lugar en mi vida, otra vez, tendría que cumplir mis términos. No los de Emiliano. No los del tribunal. Los míos. La carta era clara, una disculpa completa entregada públicamente. Restitución por el dinero robado en préstamos falsificados. Terapia para enfrentar las decisiones que había tomado. Y distancia, un límite que no podría cruzarse hasta que yo decidiera que la confianza podía regresar. Sellé la carta y la envié a través de don Gregorio, quien la entregó a su abogado. Días después llegó la respuesta. Emiliano se negó. Se rió de las condiciones, las llamó delirantes. Pero la fiscalía seguía taca adelante, y la risa no lo salvaría de los cargos. El silencio de Amalia dijo más que su desprecio. Doblé la carta de vuelta en mi cuaderno donde cada sacrificio había sido escrito, y me dije que esto ya no era sobre perdón. Era sobre la verdad, y la verdad era mía para guardar. La noticia llegó temprano por la mañana, traída por el radio, antes de que la tetera siquiera silbara. Hombre local arrestado por múltiples cargos de fraude y falsificación. La voz del locutor era firme, pero mis manos temblaron al sostener la taza de té. El nombre de Emiliano siguió claro como campana. El mundo afuera parecía sin cambios. Los gorriones seguían brincando por la cerca. El camión de correo aún rugía por la calle. Pero para mí, el aire se sentía más ligero. Meses de tensión se desenrollaron en mi pecho. Había sido listo, suave, peligroso, pero al final la verdad tenía dientes más afilados que sus mentiras.
Para la noche el vecindario zumbaba con la noticia. Doña Consuelo tocó a mi puerta solo para decir: «Siempre supimos que eras fuerte, Irene». Otros saludaban cuando recogía el correo, ya no evitando mis ojos. Era extraño cómo la gente cambiaba rápido una vez que la marea giraba. Pero no estaba amargada. Que me redescubrieran ahora. Nunca me había perdido a mí misma. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de los encinos, me senté en mi porche con la carpeta azul, descansando en la mesa a mi lado. Se había vuelto gruesa, con evidencia cada página una cicatriz de batalla, cada sello un recordatorio de supervivencia. Había pensado que era mi escudo. Ahora, con Emiliano tras las rejas esperando juicio, se sentía más como una crónica prueba de que había soportado y prevalecido. Entonces, la vi. Amalia estaba en la reja sola, sin Emiliano a su lado, sin falsa valentía en su postura. Solo mi hija, con los hombros hundidos, su rostro pálido en la luz que se desvanecía. Por un largo momento ninguna de las dos se movió. Mamá dijo finalmente, su voz cruzando el patio. Era pequeña, casi rota. No respondí. Mis ojos bajaron al cajón dentro del pasillo, donde una sola llave de repuesto yacía guardada bajo facturas viejas. La había mantenido ahí por años. A través de todas las mentiras, los papeles falsificados, las traiciones en el juzgado, no la había tirado. Pero tampoco la había usado. Esa llave no era para intrusiones, no era para derechos, era para el respeto. Los recuerdos me inundaron. Amalia de niña en este mismo porche, coloreando bajo el sol. Amalia, a los 16, girando en el vestido de baile que cosí con retazos. Amalia llorando en el funeral de Julián, aferrando mi mano. El amor y el dolor se enredaron tan fuerte dentro de mí que apenas podía respirar. Ella esperaba, los dedos curvados alrededor de la reja de hierro, los ojos fijos en mí, como si el silencio pudiera abrir un camino. Tomé un sorbo de té y mantuve mi asiento. Algunas puertas no se abren con súplicas o lágrimas. Algunas puertas requieren la única llave que encaja el respeto. Adentro, en ese cajón silencioso, la llave de repuesto permanecía. Intacta, no ofrecida, pero no destruida. Su presencia me recordaba que el perdón era posible, pero solo bajo términos que me honraran, no que me borraran. Las chicharras cantaban su coro interminable de verano, mientras el cielo se volvía violeta. Dejé mi taza y susurré al aire vacío, tanto para mí como para ella. El respeto es la única llave que abre mi puerta. Cuando el respeto finalmente toque, ¿lo saboreas sola o abres la puerta?